Bendiciones, Winston por aquí, y hoy te traigo algo que me han estado pidiendo constantemente en nuestro canal. Y es que, Winston, ¿cómo puedo invertir inteligentemente en ETFs? Pues aquí te tengo una estrategia que puede transformar completamente tu futuro financiero. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta podría ser la herramienta más poderosa para construir riqueza a largo plazo. Ojo, largo plazo. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué son exactamente los ETF? Por sus siglas en inglés, un ETF es un Exchange Trade Fund. Básicamente, fondos que contienen una canasta de activos que podemos adquirir directamente en la bolsa de valores. Pero déjame explicártelo con una analogía que vas a entender perfectamente. Imagínate que tienes un equipo de fútbol que está conformado de diferentes jugadores. Cada uno tiene habilidades únicas, pero todos persiguen el mismo objetivo: ganar el campeonato. De manera similar, un ETF funciona como un equipo diversificado conformado por diferentes jugadores, como acciones, bonos, commodities, todos trabajando hacia la misma meta: igualar el rendimiento de un índice específico o vencer a través de una combinación bien diversificada. Esta estructura nos permite invertir a través de un solo instrumento en múltiples empresas simultáneamente. Por ejemplo, en lugar de apostar todo tu capital en Apple, puedes adquirir un ETF que rastree las 100 empresas más relevantes del sector tecnológico, incluyendo gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta, Google, muchas otras compañías líderes. Entonces, así como una acción representa una pequeña participación en una empresa, un ETF se puede entender como una acción de muchas acciones, que nos facilita invertir en más empresas con menos capital inicial, y esto nos brinda oportunidades y ventajas extraordinarias. Ok, háblame un poquito de ventajas, Winston. Mira, ventaja número 1, diversificación. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que existen dos categorías de riesgos en el mercado: riesgos sistemáticos y riesgos no sistemáticos. O mejor dicho, de otra manera, aquellos que impactan a todos en general y aquellos que afectan a algunas en particular. Cuando inviertes en una acción individual como Nvidia, enfrentas riesgos no sistemáticos porque le afectan situaciones muy específicas como cambios en el liderazgo ejecutivo o regulaciones particulares del sector de semiconductores. Estos factores únicamente impactan a esta empresa o a otras del mismo sector. Por el contrario, si inviertes en un ETF que sigue el S&P 500, tienes un riesgo sistemático o más generalizado del mercado, ya que estás invirtiendo en 500 empresas diferentes, y si una de estas declina, tienes otras 499 que te van a respaldar. Permíteme darte un ejemplo concreto de lo que te acabo de explicar, y muy reciente. Del 8 de noviembre del 2024 al 4 de abril del 2025, las acciones de Nvidia cayeron más del 36%, mientras que en el mismo periodo, el ETF del SPY que rastrea el S&P 500 cayó solamente un 15%. Como tú puedes observar, Nvidia cayó de una manera más drástica. Básicamente se desplomó mucho más que el S&P 500. Y esto ocurrió porque Nvidia estuvo en peligro debido a las tarifas de Trump que querían poner a China, específicamente en varios renglones, pero uno de ellos eran los semiconductores, lo que iba a reducir la capacidad de la empresa para mantener su ritmo de crecimiento en ventas en el mercado chino, que es uno de los más importantes para Nvidia. No recuerdo bien cuánto representa, pero creo que es más de un 5%. Ahora bien, como notarás, esto que sucedió con las tarifas, específicamente con el tema de China, ¿no?, y los semiconductores, entre otras categorías, afectó a las compañías que importan o venden bastante en China, pero no a todas las otras compañías, aunque el mercado redujo. Fíjate cómo el S&P 500 también cayó un 15%. Sin embargo, el S&P 500 demostró mucha mayor resistencia que Nvidia, y este es el poder principal de la diversificación. En el S&P 500 tenemos 500 compañías. Cuando compramos Nvidia solamente tenemos una. Sin embargo, así como la diversificación es una gran ventaja, también puede convertirse en una desventaja. Del 4 de abril del 2025 al 12 de agosto del 2025, las acciones de Nvidia se recuperaron espectacularmente y subieron más de un 94%, mientras que el S&P 500 solamente subió un 30%. Ahora, es extremadamente complicado para nosotros predecir estos grandes movimientos del mercado con tanta precisión y de igual manera anticiparlos, por lo cual los ETF ofrecen un segundo beneficio fundamental, y es que no debes de predecir los grandes movimientos. Estás siempre invertido en todas las compañías. Si cae menos; si sube menos, pero siempre sube. Ventaja número 2, no necesitas estudiar tanto cuando estás invirtiendo en un fondo
que selecciona las empresas más importantes de un sector o un mercado específico, ya que no tienes que convertirte en un experto o realizar investigaciones complicadas de tus inversiones, ya que simplemente basta con elegir un fondo específico y mantener tu dinero ahí. Obviamente, tenemos que saber seleccionar correctamente el ETF en el que queremos invertir porque hay miles de ETF. Sin embargo, esta tarea es considerablemente menos complicada que elegir una empresa en particular, ya que cuando tú analizas una compañía, una empresa, una acción, debemos de estudiar cada uno de sus componentes, entender cuáles son los factores específicos que pueden alterar sus estados financieros de manera negativa, cuáles son los planes estratégicos de la empresa, su administración, entre muchas otras variables, lo cual complica significativamente la selección. Por el otro lado, las empresas incluidas en un ETF ya han sido preseleccionadas por un equipo de expertos, por los analistas, y son los que mejor representan un sector o un mercado en específico, por lo cual la complejidad de la decisión disminuye drásticamente frente a seleccionar una acción individual. ¿Eso sonó como un trabalengua o lo entendiste? Ventaja número 3, menor costo operativo. Los ETF también tienen un costo menor. Muchas veces cuando un asesor financiero nos invita a invertir en un fondo indexado, lo que realmente está haciendo es colocar nuestro dinero en uno de estos fondos y con esto tenemos que pagar la comisión del asesor más la comisión del fondo. O sea que si tú tienes un asesor financiero, pregúntale ¿dónde está mi capital invertido? Porque no te hace más sentido tú abrir tu cuenta de inversión tú mismo y tú mismo comprar el ETF y ahorrarte la comisión del asesor. La gran ventaja de los ETF es que lo podemos adquirir desde cualquier plataforma de inversión que sea regulada por nuestra cuenta, pagando únicamente la comisión del fondo y la comisión por comprar y vender el activo, que por ejemplo en TradeStation no te cobran esa comisión de comprar y vender el activo. Ventaja número 4, accesibilidad y flexibilidad. Los ETF operan como acciones y los puedes comprar o vender durante las horas del mercado en cualquier casa de bolsa, en cualquier broker. De la misma manera, también puedes observar en todo momento las posiciones que el fondo mantiene en su portafolio y saber exactamente en qué se está invirtiendo tu dinero. Si llegaste a esta parte del video, pon el emoji de dinero para que sepan que estás interesado en seguir aprendiendo sobre inversiones inteligentes. Y así los que están distraídos leyendo comentarios van a decir, ok, tengo que volver a ver el video, porque aquí se está hablando algo de crecimiento financiero. Ahora que tú comprendes las ventajas de los ETF, pasemos al siguiente punto crucial, los tipos de ETF. No todos los ETF son iguales y aunque hay múltiples maneras de clasificarlos, hoy hablaremos de ETF activos y ETF pasivos. Un ETF pasivo replica el comportamiento de un índice financiero de una manera sencilla. Un índice financiero es una lista que representa las mejores empresas de un sector o un mercado específico. Por ejemplo, el índice del S&P 500, Standard & Poor's 500, es el índice que selecciona las 500 empresas más importantes, escucha bien, más importantes de los Estados Unidos. Entonces, si en algún momento has escuchado el término, oye, la bolsa subió hoy, la bolsa bajó hoy, generalmente se refieren al rendimiento del S&P 500, si ese día ese índice subió o bajó, ya que este representa aproximadamente el 80% de todo el mercado estadounidense. Sin embargo, el S&P 500 no es el único indicador o el único índice que existe. Hay otros ejemplos como el Dow Jones o el Nasdaq, pero estos son índices, no son ETF. De hecho, si vas a Google y buscas, por ejemplo, S&P 500, te puedes confundir un poco, ya que vas a notar que el precio es muy alto, miles y miles de dólares. Y bueno, esto es porque esas cantidades no son dólares, son puntos. Y esto sucede porque realmente no puedes comprar un índice directamente. Solamente puedes comprar un ETF pasivo que sigue el índice. Es decir, que no puedes comprar el S&P 500 directamente, pero sí puedes comprar un ETF que lo replique. Vamos a hablar un poquito del por qué, que puede sonar confuso esto. Mira qué sucede. Hay conflicto de intereses. Las empresas que crean los índices no son las mismas empresas que crean los ETF, ya que sería muy fácil tener corrupción o hacer cosas dudosas si fueran propietarios de ambas partes. Imagínate que tú eres el que dice cuánto algo debería valer y también tú eres el que lo vende. Entonces, por eso es que no se puede comprar directamente un índice, sino que se debe de comprar un ETF. Por ejemplo, el ETF del SPI replica y sigue el índice del S&P 500, pero también lo hacen el ETF de BOO
o el ETF de IBB y podemos comprar cualquiera de estos ETF. Pero tú dirás, Winston, entonces, ¿por qué hay fondos o hay tantos fondos que hacen lo mismo? ¿No sería eficiente que solamente hubiera un solo ETF? Y bueno, esta es una excelente pregunta y la respuesta es sencilla. Por la misma razón que hay varias marcas de refrescos. Vivimos en un mundo capitalista. Mira, Pepsi y Coca-Cola hacen más o menos lo mismo. Venden prácticamente el mismo líquido y básicamente solo cambian su marca. Es exactamente lo mismo aquí. Hay varias empresas en el mercado que se dedican a crear ETF, pero todas quieren tener su propio fondo que sigue y replique el S&P 500 porque todos quieren obtener una pequeña participación de este gran mercado. Básicamente, piensa en esos gestores de fondos como distribuidores oficiales de un producto. Piénsalo así. Ellos los 5, los 6, los 7 que tienen diferentes ETF que tú puedes comprar que replican el S&P 500, entre otros índices, básicamente te están vendiendo lo mismo, pero cada uno de ellos tienen diferentes comisiones, diferentes costos, diferentes montos, ¿vale? Y se va a ajustar a diferentes perfiles de inversión. Tomando esto en consideración, podemos encontrar diferentes ETF y cada uno de ellos tienen diferentes características. Número 1, el precio. Cada fondo cuesta diferente dependiendo de la empresa que lo administre. Pero cuidado, tienen las mismas acciones, de lo contrario no serían un fondo del S&P 500. Número 2, el volumen, que en pocas palabras es la cantidad de unidades que se compran y venden de un fondo específico. Entre más volumen haya, más rápido puedes comprar y vender tus valores. Y esto va a depender de qué tan popular sea el fondo. Número 3, la comisión. Obviamente, esto es un negocio y cada empresa que administra fondos cobra una pequeña comisión anual porque está administrando o está gestionando ese fondo. Y ellos les llaman expense ratio. Por ejemplo, en el caso del S&P, la comisión es de 0.09% al año, mientras que en el caso de BOO es de 0.03% al año. No parece mucho, pero los activos administrados por el S&P 500 son de 656 mil millones de dólares y para BOO son de 710 billones de dólares respectivamente. Entonces, si tú sacas los cálculos, te vas a dar cuenta que 0.3% y 0.09% son una gran diferencia. Ahora hablemos del otro tipo de ETF. ETF activos. Por otro lado, son los ETF que involucran a un administrador investigando activamente y seleccionando la asignación y valores de una cartera de ETF. Básicamente, imagínate que tú le das el dinero a un profesional y ese profesional arma una cartera y va sacando y entrando activos financieros para promediar más que el mercado en general. O sea, para promediar más que el S&P 500. Un ejemplo perfecto de esto, de un fondo que es administrado activamente, es ARK Innovation Fund de Cathie Wood, que invierte solamente en empresas innovadoras del sector tecnológico. Es decir, que este ETF no copia ningún índice, sino que sigue una estrategia interna que el fondo y su administrador desarrollan. Algo importante que quiero comentarte es que esta ha sido la peor inversión que yo he hecho en mi vida. No estoy diciendo que hoy sea un mal ETF, pero nunca volveré a invertir en ARK. Solo que si pienso un poco, la vez que yo he perdido más capital en mi vida ha sido en ARK. Justamente en pandemia, ARK se proyectaba como el último boom y yo me fui all in. Y así mismo mi cuenta se fue para abajo. Así que Cathie Wood, mis respetos, sé que eres una crack en lo que haces, pero las inversiones en ARK para mí fueron las peores que he hecho en mi vida. La idea de estos ETF activos es generar lo que en finanzas conocemos como un alfa. Y un alfa es un rendimiento superior a un índice de referencia. Por ejemplo, si el S&P 500 tiene unos retornos aproximados de 14% anual, un alfa sería tener un 2, 6, 8 por encima de ese 14%. Estos tipos de ETF usualmente tienen estrategias más arriesgadas y costos de administración más altos, principalmente debido a la investigación, negociación, selección y administración continua de los valores o de las acciones en la cartera. Mientras que por otro lado, los ETF pasivos son conocidos por su excelente relación calidad y precio, ya que al solo replicar los índices no asumen tantos costos y usualmente tienen comisiones muy bajas. Como dato adicional, es importante que sepas que no solo hay ETF de acciones de Estados Unidos. Actualmente en el mercado internacional hay más de 9,000 ETF diferentes, entre los cuales destacan ETF de acciones internacionales, de mercados emergentes, de países en vías de desarrollo, commodities como oro, plata, criptomonedas,
y muchos otros tipos. En última instancia, el objetivo de un ETF es darte acceso a diferentes tipos de activos y mercados, por lo que es importante que sepas esta información porque, por ejemplo, si quieres invertir en petróleo, no vas a comprar los barriles para almacenarlos en tu casa, pero sí lo puedes hacer a través de un ETF. Ahora, es probable que a esas alturas ya comprendas los principios básicos, pero te estés preguntando ¿cómo puedo invertir efectivamente en un ETF? Lo primero es determinar en qué ETF invertir y para eso tienes que revisar varias cosas fundamentales. Si queremos invertir en un ETF pasivo o si queremos invertir en un ETF activo. Es muy importante saber qué índice replica o qué valores contiene el fondo. Y para esto es importante revisar no solo las posiciones, sino también la ponderación de cada una. Por ejemplo, en el ETF del SPY tú tienes acciones tanto de Apple como de Best Buy. Sin embargo, las acciones de Apple representan 6.9% de todo el fondo, mientras que las de Best Buy representan cerca del 0.03%. Entonces, el impacto de Best Buy no es tan importante como el impacto de Apple. Lo otro que tienes que considerar son los costos totales. Al comprar un ETF se incurren en dos tipos de costos: los costos de transacción y los costos de administración. Los costos de transacción son los costos que pagamos al comprar y vender un ETF a través de un broker, y las comisiones de administración son las comisiones que el fondo nos cobra anualmente por administrar ese ETF. Al sumar estos dos costos podemos encontrar el costo total de invertir en un ETF y te permite compararlo con otras opciones de inversión. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, un fondo que tiene una comisión del 1% al año puede parecer muy económico. Sin embargo, al hacer el siguiente ejercicio te vas a dar cuenta de que no es tan barato. Si inviertes $1,000 cada año durante 20 años con un rendimiento promedio del 10% anual, la diferencia entre pagar una comisión del 1% frente a una del 0.09% es la siguiente. El fondo con comisión del 1% tendría un valor total bruto de $57,275, pagando $6,115 en comisiones, 10.7%, lo cual nos dejaría con un monto total de $51,160. Es decir, pagaríamos más de una décima parte de la inversión acumulada solo en comisiones. Mientras que el fondo con una comisión del 0.09% tendrías el mismo resultado total bruto de $57,275, pero solo pagarías $582 de comisión, menos de un 1%. Al final tendrías un valor total de $56,693. O sea, es mucha la diferencia. 0.1% es muchísimo. Muchísimo. Conclusión: aunque 1% parece poco, en el largo plazo destruye más del 10% de tu riqueza generada. En cambio, un fondo de bajo costo como el S&P 500 podría proteger tu crecimiento. Lo siguiente que tenemos que evaluar son la empresa emisora dentro del mundo de los ETF, ya que hay muchas empresas que crean ETF. Sin embargo, las más grandes y confiables son BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation e Invesco. El tamaño, escala, experiencia y compromiso de la empresa emisora son factores muy importantes a tomar en cuenta, ya que podría afectar significativamente el rendimiento de nuestro fondo. Si tú llegaste hasta esta parte del video, pon el emoji en los comentarios de fuego para que sepan que estás poniendo atención y confundir a los que no lo están haciendo. Ahora bien, un ejemplo práctico. ¿Cómo analizar un ETF para invertir? Ya que tú comprendes los conceptos básicos, podemos pasar a este ejemplo práctico. Lo primero que tenemos que hacer, y es algo que recomiendo, es utilizar un sitio web especializado en ETF. Actualmente hay muchos en el mercado, pero yo creo que los mejores son ETF.com, imagínate, ETF.com, o ETFDB.com. Dentro de estos dos portales podemos hacer diferentes análisis. Por ejemplo, vamos a entrar a etfdb.com. Aquí te vas a dar cuenta de que tú puedes hacer research en los diferentes ETF, hay educación inclusive. Puedes buscar top ETF por sectores. Vamos a poner, sector número 1 es tecnología. Vamos a abrir tecnología. Inmediatamente te dice el número 1. El número 1 de tecnología es el QQQ. ¿Y cómo se lee esta tabla? Pues fíjate, QQQ es el símbolo, es con el símbolo que tú puedes buscar en Google, ETF QQQ Stock, te sale aquí el ETF, Year to Date está 12%, en los últimos 5 años 102%. Lo siguiente es, ¿cuántos assets manejan? Y aquí te aparece inmediatamente 350
365 mil millones, básicamente 365 billones de dólares. Year to date está 10.47%, básicamente year to date, no se ha actualizado, está realmente 11.94%. Esto lo actualizan cada cierre del mercado del día. Fíjate que hoy ha subido por lo menos un 1.39%. El volumen averaje de compras en cada día, ¿cuánto cerró en el día de ayer? Hoy es viernes 22 de agosto. Podemos volver atrás y ver los financieros, por ejemplo. Y en financieros, el primero es XLF. Podemos abrir este también. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el QQQ. Vamos a explorar un poco cómo se ven estos ETF por dentro para que entiendas cómo se leen. Por ejemplo, el QQQ. El emisor, ¿quién es? Invesco. Invesco es la compañía gestora de ese fondo. La marca, Invesco. La estructura, UIT. Básicamente, unidad, Unity. Ellos lo que venden es una unidad de negocio. Expense ratio, ¿cuánto te cobran? Un 0.20% es lo que cobran por tener ese ETF anualmente. ¿Cuándo lo crearon? Justamente para el dot-com bubble, en marzo 10 del 1999. ¿Qué índice replica? El QQQ es un ETF pasivo, replica un índice. En este caso, replica el Nasdaq 100. Ahora, ETF Database Teams. Categoría. Oye, Large Cap. Asset Class. ¿Qué es lo que tiene adentro? Equities. Asset Class Size. ¿Cuál es el tamaño de los activos que tiene? Large Cap. La compañía que está dentro de el QQQ, que son las 100 compañías tecnológicas más importantes, son Large Cap. Una compañía que su capitalización bursátil es bien amplia. Sector tecnológico. ¿Ok? Región, Norteamérica. Y luego te da otras datas como, mira, hay ETF que son alternativos que también siguen otros tipos de large cap companies o compañías. Fíjate que te dice BKLC o BOO o SPY o ARK. ¿Ok? Que year to date, es bueno que tú sepas, este año ARK ha crecido muchísimo. Year to date, ARK, por ejemplo, F, vamos a ver cómo va este. Year to date, tiene un 45%. Ha crecido más que el QQQ. Pero mira qué pasa con ARK. Por ejemplo, mira, imagínate que yo, Winston, lo compré 2021. Todavía yo tuviera negativo 13%. ARK, I don't like you at all. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Vamos a ir ETF Database. Vamos a por acá. Le dice, ok, mira, hay muchos tipos de ETF. ¿Qué tú quieres buscar? Por sector, por industria, por país, o sea, por región, por país, que siga los bonds, ¿no? Los bonos, por duración de bonos, por commodity. Podemos hacer aquí agricultura, petróleo diversificado, por futuros, por recursos naturales. Podemos buscar aquí, mira, por agricultura, energía, metales preciosos, wow, por monedas, alternativos de diferentes activos, por su diferente tipo de volatilidad. Ahora bien, vamos a ver el QQQ. Si tú vienes acá y digamos que descubres un ETF que te llama la atención, por ejemplo, aquí está el QQQ y lo abrimos. Lo siguiente que tú puedes ver son sus holdings. Por ejemplo, aquí tú tienes los top 15 holdings, los top 15, ¿no? Los mayores 15 que tiene este fondo. Y te das cuenta que Nvidia ocupa casi el 10% del QQQ. Luego Microsoft, luego Apple, luego Amazon, luego Broadcom, Meta. Aquí tenemos Netflix, Tesla, Google, Costco, Palantir, T-Mobile, AMD y Cisco. Y luego tienes 85 compañías más. Pero ya tú sabes que aquí está el gran grueso de la inversión en ese fondo. Si tú quisieras comprar cada una de estas empresas, te gastarías por cada una de ellas
múltiples cifras, al menos sí, bueno, de hecho lo podemos ver aquí así. Vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿cuánto me gastaría comprando una acción de cada uno de estas compañías? Le borro los porcentajes porque fácilmente me pondera dependiendo de los porcentajes que tenga al lado cada compañía. Vamos a ver. Aquí te dice, te da cada una de las compañías su costo. 15 compañías te costaría aproximadamente, haciendo el cálculo. Ahora, no sé por qué usé ChatGPT, podría haber usado Market Open, que lo hace más rápido, porque es específicamente de inversiones. Market Open. Esta es la joyita de Abacus. Ok, se gastaría aproximadamente $5,945. Y fíjate que el QQQ lo que vale son $572. O sea que si tú pones $572, ya tú estás invertido en todas estas empresas y te ahorras tener que poner $5,945. Es bastante, casi un 10% de lo que tú tienes que poner. ¿Ok? Lo siguiente que tú puedes ver acá es evidentemente precio, el volumen, el gráfico. Puedes ver el performance, cómo ha sido en los últimos años. Puedes ver los ratings que le han dado a este ETF. Realmente tienes toda la data aquí necesaria. Ahora, si tú me dices, Winston, ya entiendo. Ahora, ¿cómo compro? Puedes venir a TradeStation y simplemente buscar QQQ, Equity, mira el precio, le damos a básicamente Market, una unidad, enviar, y automáticamente ya tenemos aquí nuestra orden, que se envió, fill, mírala acá, QQQ, y está aquí en posiciones, se ve así. Si queremos cerrarla, close at market, y ya se cerró. Es tan sencillo como eso. Comprar un ETF no es tan complicado. Espero que hayas entendido cómo se compra un ETF y que puedas sacarle todo el provecho que tiene para ti. La intención de por qué te muestro estos sitios web es para que no te quedes solamente con la parte teórica de qué es un ETF y qué son las acciones, sino que puedas ver cómo se analiza, cómo uno busca las oportunidades que son reales, y con estos factores vas a poder encontrar una mejor oportunidad de inversión para ti. Ya sabes cómo identificar quién es el emisor, cuál es el costo de la plataforma o de la inversión en ese ETF, cuál es el costo de gestión. Lo siguiente que debes de aprender es un poquito de análisis técnico, porque puedes acompañar ese análisis fundamental de qué compañías hay dentro del ETF con un análisis de los gráficos y pensar bien, ok, mira, en este punto donde está en este momento, según su histórico anterior, es un punto atractivo de compra. Es algo que creo que también sería bueno que incluyas a tu arsenal de habilidades. Y recuerda, como siempre, sigo citando a Warren Buffett: el tiempo es el amigo de los negocios maravillosos y el enemigo de los mediocres. Los ETF te permiten invertir en negocios maravillosos de manera diversificada y con una perspectiva de largo plazo. La clave está en mantener la disciplina, elegir fondos de bajo costo y pensar como un inversionista, no como un especulador. Ahora bien, este es un video que me han estado pidiendo mucho en el canal y pronto, si quieren, lo voy a hacer. Y es un video de cómo comprar un ETF paso a paso en una plataforma de inversión, porque en este fue un poco breve en cómo se utiliza TradeStation, pero si quieren y si gustan, puedo hacer un video completo explicando cómo se compra en TradeStation. Entonces, si realmente están interesados, por favor en los comentarios déjenlo ahí, digan: Winston, sube el video de TradeStation, grábalo, enséñanos, porque así puedo motivarme y puedo comenzar a grabar esos videos para ustedes. Si este video fue de tu ayuda, suscríbete, dale like, activa la campanita y recuérdate que siempre respondo a los comentarios de manera bien personal. Mi propósito es ayudarlos hacia la libertad financiera. Siempre un placer servirles y acompañarles en este viaje hacia la prosperidad. Soy Winston Cordero y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios te bendiga abundantemente.